Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Hoy vamos a hablar de un tema del que se está hablando en todo el mundo, un escándalo que salpica a muchos ciudadanos paraguayos que hasta hace poco parecían figuras prácticamente intocables. Estamos hablando del escándalo de la principal organización del fútbol en el mundo, la FIFA, lo que se conoce como FIFA Gate. Esto que arrancó en Estados Unidos, una investigación que llevó por muchos años el FBI sobre lo que empezaba como sospechas acerca del pago de sobornos para lo que son los derechos de transmisión de los partidos de fútbol, de todo lo que es el merchandising, el marketing que hay en torno al gran negocio del fútbol y la definición de los locales en donde se tienen que realizar los principales torneos deportivos. Estamos hablando de un negocio de cientos de millones de dólares, de miles de millones de dólares. Y de acuerdo con la investigación del FBI, a lo largo de prácticamente 3 años, ellos fueron en el tiempo hacia atrás, desde el año 1991 empezaron a hacer una revisión de cada una de las operaciones. Incluso algunos de los que supuestamente formaban parte del esquema decidieron colaborar con la justicia, obviamente con un acuerdo previo con el Ministerio Público para tener condenas menores. Bueno, todo eso derivó en un escándalo que acabó con autoridades que estuvieron y estaban en el momento en que reventó el escándalo, por ejemplo en la Conmebol, y ahí lo tenemos justamente a Juan Ángel Naput. Hoy él está acusado ante la justicia de los Estados Unidos, y al doctor Nicolás Leos, que ustedes saben era probablemente una de las personas de más influencia y de más poder en Paraguay. Hoy hay un pedido de extradición contra este señor. ¿Qué fue lo que pasó durante todos estos años? ¿Cómo es que se pudieron estar pagando, si esto es cierto, por supuesto, millones, miles, cientos de millones de dólares de sobornos sin que nadie supiera nada, sin que no se levantaran las sospechas? Algunas personas denunciaron antes de que esto reventara. Una de esas personas está con nosotros acompañándonos hoy. Estamos con José Medina Zagalés, dirigente de fútbol, empresario. ¿Qué tal, José? Gracias por venir. Buenas noches y a tu entera disposición. Hace 3 años más o menos, José Medina Zagalés habló con Sani López Garelli. Yo le había hecho el contacto, quería conversar sobre varias cosas que tenían que ver con el fútbol y hablaste ya de todo esto. Después me vas a recordar un poco, refrescar la memoria sobre el asunto. No hay problema. Les cuento que estamos con el doctor Ricardo Preda, él es el abogado del doctor Nicolás Leos. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches, Luis, a la audiencia de la tele. Bueno, que Ricardo, además de contarnos cuál es obviamente la posición de la defensa del doctor Nicolás Leos, también podemos hablar un poco de cuál es la situación en términos jurídicos, el marco jurídico de lo que se está investigando en Estados Unidos. Y estoy con el periodista Fernando Ortiz, periodista deportivo. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Extensivo el saludo para el señor José Medina Zagalés, para el doctor Ricardo Preda. Y bueno, atentos a un tema bastante urticante, bastante vidrioso, podríamos decir, que evidentemente de confirmarse sería prácticamente una deshonra para la dirigencia paraguaya, de confirmarse, evidentemente. Y para eso está la justicia norteamericana a cargo, para evidentemente develarnos cuál es la verdad. Si Alejandro Bursaco está diciendo efectivamente con todo lo que está diciendo a lo largo de esta semana o lo que dijo, y evidentemente en ver si se comprueba o no la inocencia o la culpabilidad, en este caso, de Juan Ángel Naput. Juan Ángel, y bueno, está el pedido de extradición. También, está el doctor Nicolás Leos. Nicolás Leos, ¿cuántos años tiene? 89 años. 89 años. Sí. Bueno, para la justicia es lo mismo, para la justicia norteamericana no importa el tema de la edad. No, en realidad tampoco para la justicia paraguaya en cuanto a imponer una pena. Lo claro, lo que no establece es cumplir, el tema de la digamos, prisión preventiva, claro. es lo que no puede a partir de los 70 años en la legislación paraguaya. Pero si una persona que supere esa edad es condenada y la condena queda firme, no hay ninguna restricción. O sea, claro, lo que no va a hacer es guardar reclusión en una prisión, sino en la casa. No. Una persona durante el proceso no puede estar en prisión preventiva cuando tiene 70 o más años en Paraguay. Si es condenado y la condena queda firme... ¿Se va a la cárcel igual? Sí. O sea, yo pensé que después de cierta edad no... El Código de Ejecución actual, que es de hace 1 o 2 años, establece solamente en algunas circunstancias la posibilidad de la prisión domiciliaria, pero cuando la pena es hasta 3 años.
para una persona de cierta edad. Pero anteriormente no, y también tenés el rango de los años de condena, o sea, son 3 años. Ya. Lo que superan 3 años, cuando hay condena firme, mientras no quede firme la condena, la persona está en su domicilio. Claro. Así es. Quiero empezar, Fernando, un poco recordando de qué trata todo esto, porque para mucha gente es complicado, Sí, no es fácil es de cierto. masticar el asunto, ¿verdad? Porque se Exactamente. preguntan, como son privados, ¿verdad? La FIFA organiza, o mejor, La Conmebol. concentra. Claro. Primero la FIFA. Sí. La FIFA, digamos, es la madre La entidad madre. que reúne, aglutina a su vez, a organizaciones regionales Sí. en donde están las asociaciones de los países de los clubes privados. Tal cual, O sea, en tal definitiva son clubes privados, en definitiva, Sí, todo esto, exactamente. ¿verdad? Entonces, es privados pagándole sobornos a privados, básicamente. Y sí, básicamente, evidentemente uno como para refrescar la memoria a la gente, uno tanto hizo mención al nombre de Alejandro Bursaco en el transcurso de esta semana. Y Alejandro Bursaco es un hombre vinculado netamente a torneos y competencias. Era el director de torneos y competencias. Sí. Y torneos y competencias a la vez estaba ligada a cadenas internacionales tal cual como Fox Sports Estados Unidos, como Televisa, como Globo, Ajá. exceptuando Clarín, como lo dijo el propio Alejandro Bursaco en el transcurso de esta semana. Ese es el hombre en cuestión. Un hombre que evidentemente apeló a la culpabilidad, en este caso ya el doctor eso va a explicar después en cuanto al título que tiene. Se declaró culpable. Claro, y es un testigo protegido entre comillas. Evidentemente es un sistema legal que lo aplica la justicia norteamericana como para rebajar la sanción en este caso. Él pagó $20 millones tal cual lo hizo Juan Ángel Naput, para no ir a la cárcel y tener arresto domiciliario. Él tiene una visa especial de tipo S para informantes criminales. Esa es la actualidad ahora de Alejandro Bursaco. A ver, para que la gente entienda esto, quiero rápidamente, ¿verdad? El negocio supuestamente Sí. era esto, ¿verdad? La FIFA con la Conmebol y las otras organizaciones regionales del fútbol tienen a sus dirigentes. Estos dirigentes se supone que se hace una licitación, un concurso de precios, lo que fuera, Sí. y venden los derechos de transmisión, Sí. todo lo que es el merchandising con relación Claro. digamos, a explotar, digamos, Sí, lo la que es imagen. el juego, la imagen, Sí. la cantidad de Tal cosas, cual. ¿verdad? Y lo otro, la decisión de dónde se van a jugar los partidos. Claro. Mundial Rusia, el Mundial de... Bueno, y allí, ¿cuál es la versión? De que supuestamente estas empresas sobornaban, pagaban una coima a los principales dirigentes para ser ellos los adjudicados. Y otro punto, Luis, muy, muy importante, es el blindaje que daba ese soborno en cuanto al proceso de licitación para la transmisión de los distintos eventos continentales organizados, en este caso, por la Conmebol. Ese es también otro punto que tocó Alejandro Bursaco dentro de su declaración. Ya. A más de privilegiar a ciertas empresas, evidentemente también darle ese blindaje para que otras empresas evidentemente no tengan un juego muy claro dentro de lo que es ese proceso de licitación para la transmisión de los torneos asegurarle que continentales. ganen la licitación los amigos, digamos. Tal cual. Ese es. Tal cual. Ahora, ¿quién es este hombre que es muy importante explicar? Alejandro Bursaco. Alejandro Bursaco entonces forma parte de la empresa Torneos y Competencias, que a su vez era de la empresa Datiza. Tal cual. Y Datiza es la que manejaba, digamos, todos estos derechos sobre toda Todo. esta parte del continente. Todo. Y evidentemente ya ligados a las empresas que citábamos anteriormente, sumamente importantes y que evidentemente en el transcurso de la semana también habían quitado comunicados, como desligándose de las tremendas acusaciones, las cuales hizo Alejandro Bursaco en este caso. Fox Sports Estados Unidos. Estamos hablando de cadenas televisivas, pero internacionales y de suma importancia, o Globo, Televisa, ¿no? Y lo de Clarín dejo a un costado porque el propio Alejandro Bursaco en su declaración dijo, exceptuando Clarín, todas las demás empresas, pagaban sobornos. Ahora, te podemos desmenuzar cómo llega hasta acá eso, ¿verdad? Este tema de la empresa, porque obviamente querrán saber, bueno, pero espera, nosotros también teníamos derecho de transmisión, quién manejaba esto, Sí. cómo es el asunto, pagamos la coima, no pagamos la coima, vamos a hablar Sí. de eso. Pero tengo un informe que quiero arrancar con esto para, digamos, darle un marco general. Y después ya vamos a quiénes son los estafados. Si se estaba sobornando, ¿esto qué significa? Que pagaban menos por los derechos de televisación, por los derechos de la comercialización. Y si pagaban menos, ¿a quién le estaban robando? ¿Quién es la víctima en toda esta historia? Vamos a empezar con este informe. El llamado FIFA Gate es el conjunto de información que involucra a ex dirigentes del fútbol en casos de sobornos y corrupción dentro de la FIFA.
La justicia estadounidense fue la que, como se dice, tomó el toro por las astas y hoy lleva a juicio a estos dirigentes, donde compatriotas de alto renombre en nuestra sociedad están acusados de hechos como soborno, amenaza, lavado de dinero, quema de archivo, entre otros. Juan Ángel Naput, expresidente de la Conmebol, José María Marín, el ex jefe del fútbol brasileño, y Manuel Burga, ex jefe del fútbol peruano, se encuentran hoy acusados y en pleno juicio tras haberse declarado inocentes de los cargos que se les acusa. Estos cargos son por varios actos corruptos, involucran a teledifusoras para extensión de contratos o de emisión de contratos desde el 2002 para la transmisión de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, amistosos de la selección argentina y partidos de la Copa del Mundo 2018, 2022, 2026 y 2030. Las investigaciones norteamericanas por el caso del FIFAgate intentan demostrar con hechos que la Conmebol se embolsó con millones y millones de dólares a cambio de contratos. Bueno, más bien sus dirigentes. El 14 de noviembre salió a la luz que, según una radio pública alemana, Naput, cuando fue detenido en Suiza el pasado 2015, habría ordenado eliminar toda evidencia en contra suya dentro de la Conmebol. Inclusive se habló de amenazas. Alejandro Bursaco, expresidente de la empresa Torneos y Competencias, es testigo actual del caso y colabora con evidencia importante. Sin embargo, no se salva. También es uno de los 42 acusados dentro de este escándalo. El mismo Bursaco afirmó que había pagado a Nicolás Leos, uno de los imputados por el FIFAgate, aproximadamente $600.000 en coimas por año, cuando este último era presidente. La cifra había subido a $1 millón posteriormente. Así como él, muchos otros dirigentes de la Conmebol también recibían coimas de parte de Bursaco. Una vez que los directivos como Naput y demás subieron al poder de esta entidad, se siguió el proceso de corrupción. El método de corrupción que se llevaba adelante hasta ese entonces era solo coima. Luego ya fue el de tráfico de influencias. Naput había solicitado a Bursaco una alianza con él y con la UEFA a fin de que pueda subir a la presidencia de la FIFA. El pasado miércoles también se dio a conocer la supuesta injerencia que involucra directamente al presidente Horacio Cartes. Habría realizado un juicio arreglado en conjunto con el fiscal general Javier Díaz Verón. Bursaco contó que habrían mensajes de WhatsApp en donde el 20 de julio del 2014 Naput le escribió diciéndole que Cartes ya habría arreglado todo el juicio. Sin embargo, el testigo todavía no explicó de cuál juicio se estaría hablando. En julio de ese mismo año, Naput volvió a escribir, pero esta vez para pedirle entradas para Horacio Cartes y para el fiscal Díaz Verón. El juez Humberto Otazú autorizó el jueves la extradición a Estados Unidos de Nicolás Leos. Los fiscales sospechan que Leos recibió millones de dólares en soborno a cambio del otorgamiento de derechos de televisión y mercadeo de los partidos de fútbol. El ex ejecutivo de la FIFA ha estado bajo arresto domiciliario actualmente. Su equipo legal hasta ahora frustró todos los intentos de extradición. Ricardo Preda, su abogado, dijo que los hechos que le imputan en Estados Unidos no son punibles en Paraguay. La FIFA también está investigando la presunta participación de Leos en la elección irregular de Qatar como sede del Mundial 2022. Bueno, José, ¿vos sabías de esto? O sea, ¿se sabía en el fútbol de todo esto? Porque te escuché y denunciar fuerte, digamos, antes que estallara el escándalo. Sí, primero lo dije, hay que separarlo. FIFA, gay, ¿verdad? Conmebol. La Conmebol es independiente de FIFA. Sí. Todos los arreglos que ha hecho o que haya hecho Nicolás, la Confederación con Bursaco, con quien sea, es de la Conmebol. Ya. FIFA gay es algo que se tomó por el escándalo de la participación de Dakar, ¿verdad? Ahí viene el problema. Pero solamente, ¿dónde está el delincuente de la FIFA que está en Estados Unidos? Sí, ninguno. Son todos de acá, regionales. De la CONCACAF Bueno, y de la Conmebol. Sí. Bueno, entonces mira bien claramente. Ok. Porque la FIFA envía a las independientes asociaciones
de Sudamérica, ¿verdad?, sus rubros a través de Conmebol. Pero Conmebol es totalmente independiente. Ella hace lo que quiere. Ya. No da explicaciones de nada, ¿verdad? O sea, los arreglos que hoy se están viendo son de Conmebol, no de FIFA. Correcto, Hay que aclarar eso. correcto. Se lo llama FIFA, hay que aclarar que no es FIFA gay acá. Diríamos Conmebol gay Sí. o lo que sea, pero no FIFA gay. Correcto. Conmebol, tenemos Conmebol. Acá, según la denuncia que hace la Fiscalía de Estados Unidos, básicamente dice que desde el 91 estaban estos arreglos y lo que dice Bursaco es que había empezado a pagar $600.000 por año por cada edición de la Copa Libertadores a Nicolás Leo y que del 2000 llegó al millón de dólares por cada torneo. Eso es solamente a Nicolás Leo. ¿Tanto dinero que se maneje, digamos, alguna sospecha tenía que haber entre todos los clubes o no? No, nosotros sabíamos, pero ¿qué podíamos hacer? Una institución grande, está blindada, no hay caso. En las denuncias que hice, quedó ahí en el olvido, como ese fiscal general del Estado nunca hizo caso, por eso me retiré del fútbol. Dije hace 7 años cuando vine de Sudáfrica, esto no va, no puede ser. ¿Y los otros dirigentes, no hay una suerte de connivencia con ese silencio? Y normalmente solamente las cabezas. Aquí están todas las cabezas de lo que realmente, de lo que pasó realmente con estos contratos. Que dentro de todo es verdadero, dentro es cierto. Ahora yo no sé cómo se puede aplicar el soborno, como dicen acá, en el Estado americano o acá, pero nunca nosotros vimos si se le pagó o no se le pagó, pero de que sabíamos de la existencia de que había mucho más dinero por afuera, en Copas América, en todo lo que sea, pero nunca hubo un papel, ¿verdad? Una prueba. Una prueba que diga, Era un bueno, secreto a voces, digamos. era un secreto a voces hasta que reventó, ¿verdad? ¿Y en la prensa, Fernando, se manejaba esto? Se manejaba de cierta forma, pero de forma, digámosle, hasta casi solapada. Porque evidentemente, así como lo dice el señor José Medina Zagalés, no habían pruebas tangentes del tipo de sobornos o del tipo evidentemente, de esquema que se estaba armando en torno a lo que era la distribución de los derechos de cada certamen continental. Evidentemente, tras la aprehensión, en este caso de Juan Ángel Naput, evidentemente ya empezaron a surgir varios temas, varios nombres en este caso, y acá hay uno fundamental dentro de lo que es este esquema que se desató entre la Conmebol y también creo yo que entre la FIFA, porque evidentemente los puestos de FIFA eran también moneda de cambio dentro de lo que representó este tema de la Conmebol y el tema de los sobornos y demás, ¿no? Pero evidentemente uno lo manejaba, pero no había pruebas tangentes como para afirmarlo o no. Esa es la realidad. Ricardo, el tema de la extradición, ¿verdad? O sea, obviamente nosotros no vamos a hablar si es culpable o inocente o recibía o no recibía la plata Nicolás Leo, porque no te corresponde a vos hacer ese análisis. Vos estás en la defensa sobre el pedido de extradición. Ese es el punto. Así es. Bueno, y en el caso del pedido de extradición, te escuché decir que el argumento que van a plantear ustedes es que Paraguay concede la extradición solamente cuando el delito del que se le acusa a la persona sobre quien pesa el pedido de extradición es un delito que está tipificado también como tal en la legislación paraguaya. Sí, eso es común a los tratados internacionales de extradición. No así a los de cooperación internacional. Existen tratados internacionales de cooperación internacional, Paraguay ha firmado muchos de ellos, donde se permite cooperar internacionalmente independientemente que el hecho por el cual se pide la cooperación no sea punible en el país requerido. Okay. Pero cuando se trata de extradición, sí, generalmente casi todos los tratados y los que firma Paraguay, al menos todos, contienen el principio de la doble incriminación. Es decir, también la gente dice, no, pero el hecho ocurrió allá. No, la discusión no es que el hecho haya ocurrido allá. Obviamente sí, el hecho ocurrió allá, por eso interviene la justicia americana. Claro. La cuestión es que cuando la persona requerida, sea un paraguayo, sea un extranjero, está en territorio paraguayo, la justicia que solicita debe establecer, digamos, la vinculación con un hecho punible en Paraguay. En el caso del pedido de extradición de Estados Unidos, ellos en su pedido no referencian ningún delito del Código Penal paraguayo. O sea, no hacen un paralelismo. Este delito de mi legislación es similar a este delito de la legislación de ustedes. El juez Otazú, por lo que yo leí, acá traje un recorte de prensa, supuestamente, pues yo todavía no vi la decisión, decide otorgar por fraude electrónico y describe como que esto es parecido a la lesión de confianza y habla de la asociación delictuosa de crimen organizado y también de lavado de dinero.
¿Cuál es la explicación a todo esto, Luis? Que nosotros hemos adjuntado más de 400 páginas, entre eso un informe de las Naciones Unidas, que señalan claramente, este es la informe de las Naciones Unidas sobre Paraguay y el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre corrupción. Y lo primero que dice es que la normativa sobre lavado de dinero prevé como delito fuente varios de los delitos tipificados con arreglo a la convención. El tráfico de influencia no está aún incorporado como delito. Tráfico de influencia en el sentido del derecho público, no el tráfico de influencia claro, sí, en el lenguaje común, digamos, cuando se trata de funcionarios. Asimismo, al no estar tipificado el abuso de funciones y el soborno en el sector privado no constituyen delitos fuente respecto al delito de lavado de dinero. Esto dice las Naciones Unidas. Después, en las recomendaciones señalan de manera expresa, dice, se recomienda al Paraguay establezca como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros, algo que no tenemos tampoco, que en Paraguay solamente se castiga el soborno a un funcionario público paraguayo, no a uno extranjero o a uno de una organización internacional. Por lo tanto, sugiere que se castigue eso y también el tema del soborno privado. Eso recomienda las Naciones Unidas. Nosotros, para unir este informe a las Naciones Unidas, aparte, esto es un argumento de autoridad porque lo dice las Naciones Unidas, pero basta con mirar el sistema legal paraguayo, obviamente, fuera de toda discusión, el soborno privado no está castigado. Adjuntamos, porque esto es muy importante, si yo quiero interpretar una acusación de un país con una cultura jurídica totalmente distinta a la nuestra, o sea, me pueden enviar una acusación alemana que basta que me traduzcan al español y yo voy a poder interpretar, por más que sea Alemania, la cultura jurídica penal es similar, pero la anglosajona es totalmente distinta. Entonces, nosotros hemos recurrido a dos expertos americanos, una profesora muy respetada de Derecho Penal y nada más y nada menos que un ex fiscal general, que fue fiscal general del gobierno del presidente Ronald Reagan y del presidente George Bush padre, y también fue gobernador de Pensilvania. Y acá el gobernador no tiene un cargo político, sino también un cargo jurídico en Estados Unidos, porque el gobernador es la máxima autoridad en cuanto a decisión de materia penal dentro de cada estado. Este señor y esta profesora dictaminaron que toda la acusación del Departamento de Justicia se sustentan sobre el soborno privado. O sea, yo no puedo hablar de fraude electrónico de manera independiente. ¿Por qué? Porque el fraude electrónico en la acusación americana consistía en que esos supuestos sobornos eran pagados a través de transferencias electrónicas. Por eso, fraude electrónico, porque la transferencia del dinero se hacía a través de transferencia electrónica que obviamente pasaron por la Plaza de Nueva York. Por eso interviene la justicia americana. Entonces, por eso el fraude electrónico. La asociación criminal o la asociación delictuosa que hablan ellos es para cometer soborno privado. El lavado de dinero es proveniente del soborno privado. Por lo tanto, dice el dictamen, explicando la acusación americana, que si uno extrae el soborno privado, definitivamente la acusación... Voy a leer así 3 renglones. Tengo que hacer la pausa nomás breve, pero entiendo tu lógica. Sí. O sea, lo que vos decís es... Toda la construcción es sobre la base del soborno. El soborno obtuvo una renta, la renta se hizo una transferencia electrónica. Esa transferencia electrónica es un fraude porque el origen es espurio, que es el soborno. Luego, todos los que estuvieron involucrados en esa transferencia electrónica estuvieron en una asociación criminal, vinculado siempre al tema del soborno. Le saco el soborno y me cae toda la estructura. Conté que ya escuché a otra gente decir de que eso no necesariamente es así, que no se cae, que igual se mantiene el sistema. Pero entiendo la lógica que estás explicando. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida vamos a hablar más de esto. Vamos a hablar un poco de qué están haciendo, qué hace la justicia paraguaya. Porque están hablando, por ejemplo, lo que hablaban de Nicolás Leo, del pago de sobornos, hace una suma multimillonaria. Estamos hablando de $1 millón por cada torneo. Claro, por año. $600.000. Él estuvo, ¿cuánto? 27 años. 27 años. Ininterrumpidos. O sea, que lo hubieran hecho 10 años nomás. ¿Cuánto dinero entró? ¿Por qué no hay nadie, por ejemplo, de CEPRELAP moviendo un solo papel? Vos vas a ir a un banco, sacás $10.000 y te caen encima 20 para saber hasta no sé. ¿Tuvo mucho que ver quizás la inmunidad de la sede de la Conmebol en su momento? Pausa, ya volvemos. Ya leía Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer. Bueno, estamos en comunicación con Juan Cruz Sanz, él es periodista de Infobae, colega argentino. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches y muy buenas noches a toda la gente de Paraguay. Bueno, primero, gracias por atendernos, Juan. Sé que está siguiendo paso a paso todo esto que está surgiendo a partir de las declaraciones de Bursaco en Estados Unidos. Y quería saber, hasta el momento, digamos, cuántas de las personas que aparecen involucradas en la Argentina hoy ya son consideradas prácticamente como culpables, digamos, o han declarado o han contado, digamos, algo más de lo que ya estuvo mencionando Bursaco. Técnicamente ninguna, solamente Bursaco, porque el resto ha declarado solamente en la prensa y obviamente ha negado las declaraciones de Bursaco, pero argentino colaborando con la justicia norteamericana y que haya declarado por ahora solamente es Alejandro Bursaco. Lo cierto es que para todos los argentinos y para los periodistas que sabemos del tema, sabemos que son culpables, no hace falta que declaren y que lo digan, es algo que era un secreto a voces. Lo cierto y lo concreto que, a diferencia de lo que se venía declarando en casi todas las colaboraciones con la justicia de los distintos implicados, en este caso lo que hace Bursaco es relacionar y vincular a dos exfuncionarios argentinos, o sea, a dos ex hombres del gobierno anterior, de tercera y cuarta línea, porque no eran más que miembros de un programa que era un programa que manejaba la televisación del fútbol argentino, que era el Fútbol para Todos, y que eso sí tuvo trascendencia nacional porque la justicia ya había investigado a esa persona. Estamos hablando de Pablo Paladino, y el abogado que casualmente, y digo casualmente porque fue donde tomó la decisión, no lo digo de forma tratando de inferir algo, se suicidó el mismo día que surgen los medios las declaraciones de Bursaco, totalmente ahogado por la crisis que podía generar esto, ¿no? Estamos hablando de Jorge León, que era un abogado también de tercera línea de este programa Fútbol para Todos, y había sido incorporado al gobierno por parte de Pablo Paladino, que era el director de esto. Ahora, Juan, ¿cuál fue la reacción de los clubes? Porque en esta historia, pasa en Paraguay, no sé si pasará también en la Argentina, que la gente se siente como ajena, no entiende, digamos, dónde nos robaron la plata, o sea, de quién era el dinero con el que ellos se quedaron, dónde está la pérdida, quién perdió, quién dejó de ganar para que ellos cobraran estos miles de millones en sobornos. Es que hay un dato muy importante y está buenísima la pregunta que haces, porque yo recién marcaba algo, que también en Argentina es como hay una suerte de indiferencia, porque lo que hoy se está sabiendo es algo que la gente ya infería, ya sabía, ya nadie podía pretender no saber o no creer que Julio Grondona era un corrupto. O sea, pero acá hay que diferenciar algo, y yo te marco esto de los dos funcionarios argentinos. Porque vos me hablás de los, no sé, vamos a poner 15 millones de dólares que pudo haber recibido, de las cifras que se hablan de Julio Grondona, o de los miembros de la Liga Paraguaya, o de los miembros de la Liga Boliviana, o de los miembros de la Liga Peruana. Y yo ahí considero que eso sería una especie de corrupción entre privados. Hubo delito, se tiene que investigar, debería ir gente presa, pero de última es plata de torneos, o de las empresas que querían pagar el soborno, no es plata mía, ¿sí? Ahora, si hay un funcionario incorporado, es que el funcionario está recibiendo un dinero de las empresas para darle un beneficio a costa de las arcas del Estado. Entonces, yo la verdad que técnicamente no te sabría decir dónde es la plata que nos robaron si no estamos hablando de funcionarios públicos. Porque, a ver, el soborno de parte de al menos Bursaco, Torneos y Fox, era plata de Torneos y Fox, que se la pagaba a Guanapur o a Grondona, que en realidad le daba un beneficio para tener una suerte de mejora o directamente privilegio a la hora de negociar los contratos del fútbol, de los derechos de televisación, y te podría decir, bueno, es plata de los clubes quizás la que se pierde o no. No es muy claro eso. Lo cierto es que hubo corrupción y que si la justicia considera lo tendrá que determinar como castigo o así. Es más, te voy a contar algo, hay delitos que se están investigando que son delitos de Estados Unidos y no son delitos en los países sudamericanos. Sí, es lo que estamos discutiendo acá, el soborno privado, por ejemplo. Exactamente, el soborno privado, y ahí entramos en una discusión. A ver,
¿Qué es más ética y moral? Obviamente uno no puede aceptarlo desde lo ético y lo moral, además nosotros como comunicadores y como miembros de una sociedad, no lo aceptamos, no lo consideramos. Pero ahora, ¿a quién se le robó? Es una discusión, a ver, es como las famosas corrupciones en Wall Street, ¿no? Entre empresarios y que se terminan condenando y que en realidad plata al Estado no le robaron, se robaron entre ellos. Ahora, Juan, ¿la justicia argentina inició alguna investigación a partir de todo este destape o se restringe, digamos, a lo que está pasando en Estados Unidos? No, a ver, hubo una investigación que nada tenía que ver con esto, que fue producto de lo inicial, con esto de referencia a lo que era el fútbol para todos, que era en el manejo. Para que la gente de Paraguay entienda, a la Argentina tenía, algo del fútbol argentino, tenía sus derechos de televisación cedidos al grupo Clarín y lo que era torneos sin competencias hace muchos años, y el kirchnerismo, en una especie de acto populista y de acción para la tribuna, como le consideramos nosotros, consideró que el fútbol progresificado en Argentina debía ser gratis, es decir, que cualquiera podía prender su televisión y ver el partido. Entonces la AFA, en una especie de arreglo con Grondona, con negocios y arreglos obviamente de impunidad y un montón de cosas, le quitan los derechos y ahí automáticamente el Estado compra los derechos de televisación y se los daba al pueblo argentino, entre comillas, de forma gratuita. ¿Esto qué significaba? Significaba alrededor de, se supone, 600 millones de pesos, pero que luego por años fueron 1.200, 1.400, 1.600. Entonces, de ese manejo, de ese dinero, se iniciaron causas judiciales porque el Estado daba de a 1.600 millones a Grondona y nadie sabía qué se hacía con ese dinero, porque, insisto, ahí dejó de ser entre privados y estaba el Estado. Claro. Esa causa se avanzó, en esa causa se investigaron a los jefes de gabinete, que eran los responsables políticos de este programa Fútbol para Todos, y las causas luego se terminaron cajoneando o cerrando. Producto de las declaraciones de Bursaco se reabre la causa por el manejo del dinero porque se menciona a dos miembros de ese programa que eran funcionarios, ¿no? Juan Cruz Sanz, mis respetos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por llamar y la verdad acá lo que creo que tiene que quedar claro tanto a la gente en Paraguay como en Argentina y nosotros los que esperamos, al menos yo como periodista, es que hagamos autocrítica nosotros, quizás como periodistas que sí estamos vinculados directamente a las vinculaciones y nosotros quizás a veces damos por sentado un montón de cosas que quizás deberíamos hablar antes que estos delincuentes hablen, porque Bursaco no deja de ser un delincuente, eso tiene que quedar claro, son delincuentes que quieren salvar a la cárcel, o sea, también lo que hizo Bursaco hay que ponerlo en duda y en sospecha, como cualquier persona que colabora con la justicia. Gracias, Juan, gracias, un gran abrazo. Abrazo para ustedes. Juan Cruz Sanz, periodista de Infobae. Bueno, y una cuestión que quería preguntarte justamente, Fernando, sí. Porque también la gente es muy crítica con el periodismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Y en el caso del periodismo deportivo es una forma muy especial de hacer periodismo. Eso Sí. me lo han dicho muchos colegas, ¿verdad? Que el 90% de la información tiene que ver con los resultados de los partidos Sí. y con qué jugador va a entrar, qué jugador va a salir. Entonces, O algún análisis de algún claro, partido. investigar corrupción es quedarte sin fuente, o sea, es meterte en algo que a la mayoría de los hinchas no le interesa Sí. y que encima te va a dejar, digamos, sin conexión. Entonces, casi nadie investiga. Sí. Eso explica por qué, digamos, pasó todo esto y nunca se publicó nada al respecto. Y evidentemente las complicaciones que uno tiene como para acceder a las fuentes es evidentemente la principal traba con la cual contamos. Más allá de que, tal como lo decía el colega argentino, también debemos hacer quizás una autocrítica, un mea culpa, un análisis por dentro de cómo este esquema de corrupción se estaba dando y quizás o algunos estaban haciendo la vista gorda o evidentemente, como decía anteriormente, no teníamos pruebas tangentes como para confirmar algo tan delicado como son los sobornos o este tipo de crímenes que se están denunciando ahora en Estados Unidos. Y evidentemente es cierto, quizás mucho del periodismo deportivo gira en torno a resultados, a fútbol, a selección nacional y demás. Pero este tipo de situaciones evidentemente hacen mella dentro de lo que es la dirigencia del fútbol paraguayo, porque como decía a inicios del programa, de confirmarse la culpabilidad de Juan Ángel Naput, evidentemente sería una deshonra para la dirigencia del fútbol paraguayo. José, Horacio Cartes, ¿qué pito toca en todo esto? Bueno, él entra en el 2007 como director de selecciones. En el 2010 venimos de Sudáfrica y ahí es donde empieza. No podemos acusarle directamente de Juan Ángel a la cabeza.
con Alejandro Domínguez, ¿verdad? Empiezan a aparecer los contratos que nunca aparecieron. Y también una cosa que dijiste muy importante, Luis, de que cuando hay pasajes y cuando hay regalías en todos los sectores, entonces es muy difícil encontrar quién es el culpable de toda esta situación. Pegamos en el dedo, vamos a poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Ya llega un momento de que ningún periodista, de ningún dirigente, porque no es solamente de Paraguay, son 9 asociaciones. Claro. Más. Son 9 asociaciones que fueron estafadas. O sea, tenemos que suponer, repartían la torta. Repartían la torta y nadie decía nada. Y el que se animaba a decir, chau, che, salía el esquema y te acabás. Te acabás como dirigente. Pero ¿qué pasa acá? Me da culpa, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Yo voy a defenderle un poquitito a Juan Ángel. ¿Por qué a Nicolás? Porque solamente a Juan Ángel y a Nicolás. Y los 9, a excepción de Uruguay, del uruguayo, ¿verdad? Que fue el único que no aceptó ningún tipo de arreglos. Pero el resto de Sudamérica sabía íntegramente lo que pasaba. A vos te doy este pedazo de la torta y te callas. A vos este pedazo de la torta y te callas. Y cuando vos querías denunciar o cuando vos querías decir las cosas, bueno, te vas a la prensa. A la prensa, muchos existen los buenos periodistas, ¿verdad? Pero también se callaban. Nicolás tenía una caja chica muy grande. Que daba corazón para todos. Periodista también. De todo. De todo. Que no se sienta nadie ofendido porque en la Confederación está la lista. ¿Ah, sí? Uy, qué interesante Bueno, esa lista. entonces, habría que decirle al doctor Nicolás Qué nómina peligrosa. que es una nómina. Entonces, sí, se empieza a sacar las nóminas. Ajá. Yo ¿De creo pagos? que es de pagos. Eso está registrado. Él registraba. Él tenía un sistema muy especial en la Confederación, porque yo conozco muchas Nicolás cosas. registraba todo eso. Conozco muchas cosas íntimas, pero en el margen. No, aquí no. Porque sabía que a la larga, Luis, eso iba a reventar. Porque se fueron aumentando los costos. Entonces, ¿qué pasa? De que llega un momento que esa torta se achica. Pero es un problema, Luis, netamente de Sudamérica. Sí, no está clarito. Clarito. Ricardo, ¿qué? ¿Vos conocés la lista de No, presidentes? desconozco la lista y no desconozco esa lista. Pero sobre tu pregunta que le hiciste a Juan Cruz, es muy importante señalar que la justicia argentina rechazó el pedido de extradición de Eduardo de Luca, que era el secretario general de la Conmebol. El doctor Leo era el presidente y su secretario general era Eduardo de Luca. Seguramente el señor José Medina lo conoce muy bien. Fernandito seguramente lo conoce. De Hugo y Mariano Hinkis. ¿Quiénes son Hugo y Mariano Hinkis? Es la tercera empresa que se encargaba. Datiza estaba compuesta por Trafic, Sí. del Águila. Full Sí, Play. el brasileño. Full Play, que son Los hermanos Jenkins. Los hermanos. Hinkis. Creo que son padre e hijo. Padre e hijo, sí. Hugo es padre, Mariano es hijo. Sí. Y Bursaco TIC. Sí. Lo importante, para aclarar nomás, en realidad el contrato con Datiza se firmó después de que Leo dejó de ser Era una presidente especie de Santísima Trinidad. claro. pero aclaro nomás que el fue ya con contrato Naput. con Datiza, no, fue con Figueiredo, Eugenio Figueiredo. Figueiredo. No fue el Eugenio doctor Naput, el claro. doctor Leo Porque el él que terminó firmó. el cargo tras la salida de Nicolás Leos. Sí. Y una vez que terminó el interinazgo de Eugenio Figueiredo, una vez producida la muerte de Julio Grondona, asume finalmente Juan Ángel Naput la conducción del fútbol Ya. sudamericano. Tengo que hacer la pausa, breve, pero vamos a hablar ahora enseguida de eso, ¿verdad? Estas empresas, todo el mundo le tiró mierda a todo el mundo con esto, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida del tema, ya volvemos. Bueno, estamos... Oh, por fin, volvimos. Bueno. Ricardo Preda, a ver, en Estados Unidos no tuvieron ningún problema en mezclar, digamos, lo que es un delito estadual, por decirlo así, o en realidad, ¿cómo se dice? Estatal. Sí, estatal, ¿verdad? Que es de Nueva York, del estado de Nueva York, que considera el soborno privado, y le sumaron un delito federal, que es el de la estafa electrónica, porque hicieron la transferencia del dinero,
y creo que también le están sumando la figura de Lavado la de dinero, asociación. claro, ella Lavado de entra- dinero, ella entra en todos los- exacto, o sea- todas las otras figuras, ¿verdad? Digamos, para el gobierno federal, si considera que para el gobierno federal no es delito esa figura, que es la del soborno privado, debería caerse toda la estructura, pero no se le cae. No. En Paraguay no es delito el soborno privado. Por eso, o sea, lo que pasa es que en el sistema americano es válido utilizar un delito estatal cuando está vinculado a un delito federal. Ajá. En este caso, el delito estatal de Nueva York es el soborno privado, que no lo tienen en el Código Penal Federal y no lo tienen tampoco otros 13 estados de Estados Unidos. Todos los demás sí tienen el soborno privado. Para construir su acusación utilizan una ley que se llama RICO, que es de crimen organizado, donde basta con que haya un delito estadual y que se utilice, en este caso, la transferencia electrónica a través del sistema bancario. Entonces, ese es un delito federal y ahí ya pueden aplicar otros delitos federales, Ya. como lavado de dinero. Entonces, no en Estados Unidos, sino acá en Paraguay, es que al no estar castigado el soborno privado, tampoco, por una cuestión básica de principio de legalidad. O sea, si no está castigado el delito base, no pueden ser castigados todos los delitos que derivan de él. Te pongo un ejemplo. O sea, Saddam Rushdie está condenado a muerte, creo que en Irán y en casi todos los países islámicos. Todo el dinero que él ganó es producto de su libro. Vamos a suponer que en un país musulmán también lo acusan de lavado de dinero. El lavado de dinero proviene del dinero que él ganó vendiendo sus libros. Si en Paraguay viene y Irán pide su extradición, le va a decir el gobierno paraguayo, la venta de libros, por más que tenga un contenido religioso, no está castigado y por ende el dinero que él ganó tampoco puede ser. Tampoco puede ser, Bueno, entiendo. esa es la posición nuestra y eso es lo que dijo la justicia argentina cuando le rechazó el pedido de extradición por empresarios y por otros Ya, ahora, funcionarios de la Conmebol. te pregunto, Ricardo, porque la pregunta pues acá, ¿quién perdió? ¿Verdad? Si se supone, la hipótesis es que se pagaban sobornos, por lo tanto las licitaciones estaban amañadas, ergo lo que se conseguía de pago por el derecho de transmisión era menos plata de la que tenía que ser, porque Sí. si no, no va a pagar el soborno, ¿verdad? Paga el soborno para que te cueste menos, ¿verdad? Ese se trata, pues si no, para garantizar tenés que poner más plata en la licitación. Entonces, ¿quiénes pierden? Los clubes deportivos que tienen que recibir su Claro. parte. Por lo tanto, hay un daño patrimonial para el club. Sí. El que puede iniciar una acción judicial contra los administradores de los intereses de todos los clubes son los clubes. Sí. La primera aclaración acá es, Luis, que en la acusación de Estados Unidos en ninguna parte se señala, porque ni siquiera es necesario para ellos determinar si gracias a estos sobornos se adjudicaron los derechos de televisión a estas empresas en detrimento de la empresa C que ofrecía tanto. O Claro. sea, eso no está. Por Claro, lo tanto, porque esa no le hipótesis... interesa. Claro, porque el Pero delito... nosotros sí. Claro, pero el delito no se configura de esa manera en Estados Unidos. No entonces, entiendo. Sí, y de hecho que, si me permitís, 3 líneas que lo que dijo Bursaco cuando le entrevista al fiscal. Le dice, finalmente se declaró culpable de los cargos en su contra, le dice a Bursaco. Y le dice, sí, señor, le dice. Brevemente, ¿cuál es la naturaleza de esos cargos? Conspiración para asociación, le dice. Y en el centro de esos cargos, ¿cuál fue esa conducta? Le dice. Como lo entiendo, le dice Bursaco, fue pagar soborno. Cuando utiliza, le dice el fiscal, cuando utiliza la palabra soborno, señor Bursaco, ¿qué quiere decir? Le dice, por soborno entiendo el acto de pagar a alguien dinero, en ese caso dirigente de fútbol, a cambio de que firmen contratos, que lo renueven, lo extiendan, que no lo rescindan, evitando competidores. Y competidores fuertes, a veces competidores corruptos, dice Sí, Bursaco. Bursaco. Porque el soborno privado, Luis, en los países de la misma tradición jurídica que tenemos, España, Alemania, es un hecho punible contra la competencia, no contra el patrimonio. Es contra la competencia, porque a través del soborno privado lo que se daña es la competencia. Sí. Nosotros dos concurrimos para una actividad, yo ofrezco un soborno y yo gano. No es el patrimonio de la empresa administrada la que se ve perjudicada, sino la competencia. Es decir, Claro, pero el efecto es ese. si es que se determina cuál es el monto que dejó, digamos, de percibir. Si yo maté una competencia por la adjudicación de una licitación, hay un alto riesgo de que yo no haya recibido el mejor precio. Si es Lo que cual eso se significa un determina, daño claro. patrimonial. Para Si es los- que se determina. y Claro, los pero clubes es difícil determinar la figura. Claro, y Tengo los que clubes hacer- terminan teniendo como consecuencia y siendo parte de un efecto colateral. Así mismo, así mismo. Sí. Tengo que hacer una última pausa. Ya volvemos. Ya vi su lifting, me puso un piercing.
Fui a ver al Dream Team y tuvo feeling. Me tatué al Che en una nalga arriba de mami para que no se salga. Ya me reí, me Nicolás Leo no va a ser extraditado. Yo estoy convencido que la justicia paraguaya va a hacer prevalecer su soberanía jurídica y alguna la instancia, espero que sea la sala penal, que es finalmente la que debe definir esto, señale que definitivamente el pedido de extradición debe ser rechazado. Ya. ¿Vos crees que esto termina acá? No, ¿No? da para el rato. ¿Sí? Hasta que esos 12 que son jurados en Estados Unidos digan qué es qué. Ah. Porque acá se puede hablar todo lo que sea. Ellos pueden, los doctores pueden hablar lo que sea. Pero lo que van a aplicar las penas, las condenas, lo que Allá. sea, allá los jurados, esos 12. ¿Sabremos más cosas? Porque todavía Bursaco tiene mucho tiempo Y para cantar. yo creo que varios nombres van a ir saltando. Van a ir saltando. Saltó el de Horacio Cartes, saltó el de Alejandro Domínguez en su momento. Sí. Y yo creo que varios otros van a ir saltando todavía. Lo que veo que la justicia acá nadie mueve un dedo. O sea, No, nadie, ni no, siquiera no, llamó a preguntar, che, ¿qué juicio era? ¿Alguna Es como que cosita? agarran el pororó y lo ven por televisión. Ya está. Como una película. Claro, como los famosos partidos, ¿verdad? Sí. Lo vemos por televisión. Como en el entretiempo. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, vamos, ya está Germán, Patricia. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? ¿Recuperado? ¿Qué tal? Sí, recuperado totalmente, Luis. Tuvimos un pequeño resfrío nada más, pero en la televisión tenés que estar 100%, si no, no hay caso. Bueno, ya te dejo entonces al 100%. Germán, gracias. Muchas gracias, Luis, muchas gracias.